Pasé 10 años construyendo una vida en Estados Unidos, mandando cada centavo a mi familia en México, llamándolos cada semana sin falta, hasta que un día la migra me detuvo y me deportó. Cuando por fin logré regresar a mi pueblo, nadie contestaba mis llamadas, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni siquiera mis vecinos. El silencio era tan pesado que me quitaba el aire. Lo que descubrí cuando toqué la puerta de mi casa me partió el alma de una forma que nunca imaginé posible. Suscríbete al canal si crees que nadie merece ser olvidado por su propia familia, después de sacrificarlo todo por ellos. Mi nombre es Gabriela, tengo 52 años, y esta es mi historia. Todo comenzó en 2008. Yo vivía en un pueblito de Michoacán con mis 3 hijas, mi mamá y mis 2 hermanas. Mi esposo nos había dejado años atrás, y yo trabajaba limpiando casas y lavando ropa ajena para mantener a mi familia. Pero por más que me matara trabajando, nunca alcanzaba. Mis hijas necesitaban útiles escolares, uniformes, medicinas. Mi mamá estaba enferma del corazón, y los doctores eran caros. Mis hermanas, más jóvenes que yo, soñaban con estudiar, pero no teníamos para pagarles ni la prepa. Una tarde, mi comadre Lucía me dijo que su prima se había ido al norte y estaba ganando en una semana lo que yo ganaba en 2 meses. Me habló de una señora que ayudaba a cruzar gente, que cobraba, pero que te conseguía trabajo del otro lado. Esa noche no dormí. La idea de dejar a mis hijas me partía en dos, pero la idea de verlas pasar hambre me dolía todavía más. Le platiqué a mi mamá. Ella lloró, me abrazó y me dijo que ella cuidaría a las niñas como si fueran suyas, que yo tenía que ir, que era nuestra única oportunidad. Mis hijas tenían entonces 7, 9 y 11 años. Les expliqué que mamá se iba a trabajar lejos, que les iba a mandar dinero para que tuvieran todo lo que necesitaran, que las llamaría cada semana y que algún día volveríamos a estar juntas. El día que me fui, mi hija mayor me abrazó tan fuerte que sentí que me quebraba por dentro. Las 3 lloraban, yo también, pero me subí a ese camión pensando que lo hacía por amor, que estaba siendo fuerte por ellas. El cruce fue una pesadilla. No voy a entrar en detalles porque todavía me duele recordarlo, pero llegué a California después de 3 semanas de terror. Una señora me recibió en su casa y me consiguió trabajo limpiando en casas de gente con dinero. Al principio dormía en un cuartito compartido con otras 4 mujeres, pero no me importaba. Ganaba en dólares, podía mandar dinero a casa, y cumplí mi palabra. Cada viernes, sin falta, iba a la tienda de envíos y mandaba dinero a mi mamá. Cada domingo llamaba a mis hijas. Las escuchaba contarme de la escuela, de sus amigas, de cómo mi mamá les hacía sus comidas favoritas. Yo les mandaba ropa, juguetes, útiles. Me perdí sus cumpleaños, sus graduaciones, sus primeros novios, sus lágrimas, pero estaba construyendo su futuro. Los años pasaron rápido. Mis hijas crecieron. Mi mamá me decía que estaban bien, que estudiaban, que yo no me preocupara. Yo seguía trabajando de sol a sol, ahorrando cada centavo que podía. Vivía con lo mínimo. No salía, no gastaba en mí. Todo era para ellas. Había otras mujeres mexicanas en la zona donde yo trabajaba. Nos hicimos amigas, nos apoyábamos, compartíamos comida, consejos, el dolor de estar lejos de casa. Una de ellas, Rosario, me decía siempre que tuviera cuidado, que no confiara en nadie, que la migra estaba por todos lados. Yo le hacía caso, pero tampoco vivía con miedo. Trabajaba, mandaba dinero, hablaba con mi familia, esa era mi vida, pero un día de marzo de 2018 todo se derrumbó. Iba saliendo de limpiar una casa cuando una patrulla de inmigración me detuvo. Me pidieron papeles, yo no tenía. Me esposaron ahí mismo, frente a la casa donde acababa de trapear los pisos,
frente a los vecinos que me miraban como si fuera una criminal. Me llevaron a un centro de detención. Ahí estuve 3 semanas encerrada con otras mujeres que lloraban igual que yo. Llamé a mi mamá, le expliqué lo que pasaba. Ella me dijo que no me preocupara, que rezara, que todo iba a estar bien. Traté de hablar con mis hijas, pero mi mamá me dijo que estaban en la escuela, que mejor las llamara otro día. No hubo abogado que pudiera ayudarme. No tenía papeles, no tenía caso. Me deportaron. 10 años de mi vida en Estados Unidos, 10 años de sacrificio, y me subieron a un avión de regreso a México como si nada. Aterricé en la Ciudad de México sin dinero, sin ropa, sin nada más que el dolor de sentirme una fracasada, pero lo único que quería era llegar a mi pueblo, abrazar a mis hijas, ver a mi mamá, empezar de nuevo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te está mandando señales, pero tú no quieres verlas? ¿Que hay algo raro en el aire pero prefieres ignorarlo porque la verdad te asusta? En los próximos minutos vas a descubrir por qué a veces el silencio duele más que cualquier grito. Suscríbete al canal si crees que después de tanto sacrificio, una madre merece, al menos, la verdad. Conseguí algo de dinero prestado con una prima que vivía en la capital y compré un boleto de autobús a Michoacán. El viaje duró 11 horas. 11 horas en las que marqué y marqué el teléfono de mi mamá. No contestaba. Llamé a mis hermanas. Nada. Llamé a mi hija mayor, a la de en medio, a la más chica. Todas sus líneas sonaban y sonaban, pero nadie respondía. Pensé que tal vez habían cambiado de número. Pensé que tal vez mi mamá estaba enferma y por eso no podían contestar. Pensé 1000 cosas menos la verdad. Llegué al pueblo de madrugada. Las calles estaban oscuras y vacías. Caminé las 6 cuadras desde la central hasta mi casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Pensaba en cómo sería el reencuentro, en cómo iba a abrazar a mis hijas después de tanto tiempo, en cómo iba a pedirles perdón por haberme ido, pero explicarles que todo había valido la pena. Cuando llegué a mi casa, estaba todo oscuro. Toqué la puerta. Nadie salió. Toqué más fuerte. Nada. Grité los nombres de mis hijas, de mi mamá, de mis hermanas. Silencio. Me senté en la banqueta a esperar que amaneciera. Tal vez habían salido, pensé. Tal vez estaban de viaje. Pero algo dentro de mí sabía que no era normal. Cuando salió el sol, empecé a tocar puertas de los vecinos. La señora Meche, que vivía en la esquina, abrió su puerta, y cuando me vio se quedó pálida. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté por mi familia y ella solo negó con la cabeza y cerró la puerta. Fui con don Antonio, el del estanquillo. Él me conocía desde niña. Cuando me vio entrar, bajó la mirada. Le pregunté dónde estaba mi mamá, dónde estaban mis hijas. Él tragó saliva y me dijo con voz quebrada que mi mamá había fallecido hacía 2 años. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. 2 años. Mi mamá llevaba 2 años muerta y nadie me había dicho nada. Nadie me había llamado. Nadie me había dado la oportunidad de despedirme, de llorarla, de estar en su funeral. Le pregunté por mis hijas, por mis hermanas. Don Antonio me dijo que todos se habían ido del pueblo, que después de que mi mamá murió, mis hermanas vendieron la casa y se fueron a vivir a Guadalajara, que mis hijas se habían ido con ellas. Sentí que el aire no me entraba a los pulmones. Les había mandado dinero durante 10 años, miles y miles de dólares. Y cuando mi mamá murió, cuando yo más hubiera necesitado saberlo, nadie me dijo nada. Siguieron recibiendo mis llamadas, siguieron cobrando mis envíos, y me mintieron. Don Antonio me dio un número de teléfono de una de mis hermanas. Marqué con las manos temblando. Ella contestó. Cuando escuchó mi voz, se quedó callada. Le pregunté por qué no me habían dicho de mi mamá, por qué me habían mentido, por qué nadie contestaba mis llamadas ahora, y lo que me dijo me rompió en pedazos.
Me dijo que después de que mi mamá murió, ellas decidieron que era mejor no decirme nada porque yo estaba lejos y no podía hacer nada de todos modos, que, ¿para qué hacerme sufrir? Que ellas se habían hecho cargo de todo con el dinero que yo mandaba, que vendieron la casa porque necesitaban el dinero para pagar las deudas de los gastos médicos de mi mamá y el funeral. Le pregunté por mis hijas. Me dijo que estaban bien, que vivían con ella en Guadalajara, que estaban estudiando, que era mejor así porque yo no tenía nada que ofrecerles ahora que estaba de vuelta en México sin trabajo, sin casa, sin nada. Le grité que eran mis hijas, que yo las había dejado para darles una vida mejor, que había sacrificado 10 años de mi vida por ellas. Ella me contestó fríamente que mis hijas ya habían hecho su vida, que ya eran grandes, que ya no me necesitaban, que la mayor ya tenía hasta un bebé, que yo era solo una voz en el teléfono para ellas, que su verdadera madre había sido mi mamá, quien las crió mientras yo estaba lejos. Esas palabras fueron como cuchillos. Me colgó. Volví a marcar. Ya no contestó. ¿Sabes lo que se siente que te quiten todo? No hablo de dinero, no hablo de una casa. Hablo de que te quiten la oportunidad de despedirte de tu mamá, de que te quiten a tus propias hijas, de que te hagan sentir que tu sacrificio no valió nada. Pronto vas a entender por qué a veces lo que más duele no es lo que perdimos, sino cómo lo perdimos. Suscríbete al canal si crees que ninguna madre debería ser borrada de la vida de sus hijos después de sacrificarlo todo por ellos. Me quedé en ese pueblo 3 días, durmiendo en casa de una prima lejana que se apiadó de mí. Seguí intentando comunicarme con mis hijas. Conseguí sus números a través de otros familiares. Les mandé mensajes. Les escribí por todas las redes sociales que pude encontrar. Mi hija mayor me bloqueó. La de en medio me contestó un mensaje frío y corto. No te conozco. No sé quién eres. Déjame en paz. La más chica, mi bebé, ni siquiera leyó mis mensajes. Fui a Guadalajara. Conseguí la dirección donde vivían. Toqué la puerta. Mi hermana salió y me dijo que me fuera, que estaba asustando a las muchachas, que ellas no querían verme. Alcancé a ver a mi hija mayor por la ventana. Tenía un bebé en brazos. Mi nieto. Un nieto que no conocía, que nunca iba a conocer. Le supliqué a mi hermana que me dejara hablar con ellas. Ella cerró la puerta en mi cara. Ahí, parada en esa banqueta de Guadalajara, me di cuenta de la verdad más dolorosa de mi vida. Había perdido 10 años tratando de ser buena madre desde lejos, y eso me había costado ser madre para siempre. Volví al pueblo destrozada. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía familia. Había mandado cada centavo que gané en esos 10 años. Había vivido como pobre en Estados Unidos para que ellas vivieran bien en México. Y ahora no tenía nada. Ni siquiera tenía el derecho de llorar a mi mamá en su tumba, porque me enteré 2 años tarde. Pasé semanas hundiéndome en la tristeza. Dejé de comer. Dejé de dormir. Solo lloraba. Y me preguntaba en qué momento todo se había torcido tanto. ¿En qué momento mis hijas dejaron de ser mías? ¿En qué momento mi familia decidió que yo ya no importaba? Una tarde, la señora Meche, la vecina que me había cerrado la puerta ese primer día, tocó donde yo estaba quedándome. Traía una olla de caldo y una mirada triste. Se sentó conmigo y me contó la verdad que nadie más había tenido el valor de decirme. Me dijo que cuando mi mamá murió, mis hermanas empezaron a decirles a mis hijas que yo las había abandonado, que les dijeron que yo me había ido porque no las quería, que el dinero que mandaba era solo por culpa, no por amor, que les llenaron la cabeza con mentiras durante 2 años. Me dijo que mis hermanas habían usado el dinero que yo mandaba no solo para mis hijas, sino para ellas mismas, que se habían comprado ropa, celulares, que habían hecho viajes, que la casa la vendieron, pero mis hijas nunca vieron ese dinero, que todo se lo habían quedado ellas. Me dijo que mis hijas, especialmente la mayor, me habían defendido al principio,
que preguntaban por mí, que querían hablar conmigo. Pero con el tiempo, las palabras de mis hermanas hicieron efecto. Poco a poco empezaron a creerles. Y cuando yo llamaba, mis hermanas inventaban excusas. Decían que las niñas estaban ocupadas, que mejor otro día. Cuando por fin me deportaron y dejé de mandar dinero, mis hermanas les dijeron a mis hijas que yo las había olvidado, que ni siquiera me había tomado la molestia de avisarles que ya no iba a ayudarlas. Y mis hijas lo creyeron. La señora Meche lloraba mientras me contaba todo esto. Me dijo que ella quiso decirme algo ese primer día, pero que no supo cómo. Que todo el pueblo sabía la verdad, pero nadie se atrevía a meterse en problemas de familia. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por mi mamá, por mis hijas, por los 10 años que perdí, por el futuro que nunca iba a tener con ellas. ¿Has sentido alguna vez que diste todo y no te quedó nada? ¿Que sacrificaste tu vida por las personas que amabas y al final te trataron como si fueras una extraña? Lo que pasó después me enseñó que a veces, cuando todo se derrumba, lo único que te queda es decidir si te hundes o si te levantas. En unos instantes te voy a contar cómo encontré la fuerza para seguir adelante. Suscríbete al canal si crees que toda mujer merece una segunda oportunidad, sin importar cuánto haya perdido. Pasaron meses antes de que pudiera siquiera levantarme de la cama sin sentir que el mundo se me venía encima. Pero un día, mientras miraba por la ventana, vi a una mujer joven con su hija pequeña caminando por la calle. La niña se reía, la mamá la cargaba, se veían felices, y en ese momento entendí algo que me cambió para siempre. Yo había sido buena madre, había sacrificado todo por mis hijas. El hecho de que ellas no pudieran verlo, el hecho de que mis hermanas les hubieran envenenado la mente, no borraba la verdad de lo que yo había hecho. Yo las amé con cada dólar que mandé, con cada llamada que hice, con cada noche que lloré de nostalgia. Eso nadie me lo podía quitar. Decidí que no iba a dejar que esto me destruyera. Conseguí trabajo en una tienda del pueblo. No ganaba mucho, pero era honesto. Renté un cuartito pequeño. Empecé a reconstruir mi vida desde cero, a los 50 años, sola, pero con dignidad. Con el tiempo, algunos vecinos empezaron a hablarme. Me ofrecían trabajo extra, me invitaban a comer. Don Antonio me fiaba cuando no me alcanzaba para la despensa. La señora Meche se volvió mi amiga, mi confidente. Me di cuenta de que, aunque había perdido a mi familia de sangre, estaba construyendo una familia, nueva con la gente que sí me valoraba. Nunca dejé de intentar comunicarme con mis hijas. Cada cumpleaños les mandaba un mensaje, aunque supiera que no lo iban a leer. Cada Navidad, cada Día de las Madres. No lo hacía esperando respuesta. Lo hacía porque era mi manera de decirles que yo seguía siendo su mamá, que mi amor no dependía de que ellas me correspondieran. Han pasado 4 años desde que regresé. Hace 6 meses recibí un mensaje. Era de mi hija menor. Tenía 25 años ya. Me escribió: ¿Eres tú mi mamá de verdad? Me temblaron las manos al leer esas palabras. Le contesté que sí, que siempre lo había sido, que nunca había dejado de serlo. Me dijo que había encontrado unas cartas viejas que yo le había escrito cuando era niña, que mi mamá las había guardado. Me dijo que quería saber mi versión de la historia. Nos escribimos durante semanas. Le conté todo. Le mostré los comprobantes de los envíos de dinero, las fotos que había guardado de ellas cuando eran pequeñas, todo lo que pude. Le expliqué que la había dejado por amor, no por desamor, que cada día lejos de ella había sido un infierno, pero que lo había hecho porque quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. No sé si ella me cree del todo todavía. No sé si algún día mis otras 2 hijas querrán escucharme. No sé si podré conocer a mis nietos o si ellas me darán la oportunidad de ser parte de sus vidas otra vez. Pero lo que sí sé es que ya no vivo con culpa
Hice lo que pude con las herramientas que tenía. Fui una madre migrante, una de millones que dejamos todo para darles un futuro mejor a nuestros hijos. No todas nuestras historias terminan como en las películas. A veces nos deportan, a veces perdemos a nuestras familias, a veces el sacrificio no es suficiente, pero eso no significa que no valió la pena intentarlo. Hoy trabajo en un comedor comunitario ayudando a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Les digo que no están solas, que el dolor es real, pero que no nos define, que podemos reconstruirnos, que merecemos amor y respeto sin importar cuántos errores hayamos cometido o cuántas veces la vida nos haya tumbado. Mi hija menor me preguntó hace poco si me arrepentía de haberme ido a Estados Unidos. Le dije la verdad. Me arrepiento de no haber encontrado otra forma. Me arrepiento de los años que perdí con ellas. Me arrepiento de haber confiado ciegamente en que mi familia las cuidaría bien. Pero no me arrepiento de haber querido darles una vida mejor. Ese era mi trabajo como madre, y lo hice lo mejor que pude. Si estás escuchando esta historia y eres madre, si has tenido que tomar decisiones imposibles, si has sacrificado tu felicidad por tus hijos, quiero que sepas algo. Eres suficiente. Tu amor es suficiente. Y aunque el mundo no siempre reconozca lo que haces, aunque a veces tus propios hijos no entiendan por qué hiciste lo que hiciste, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Algún día mis 3 hijas estarán frente a mí. Tal vez podré abrazarlas y llorar con ellas todo lo que no pude llorar estos años. O tal vez no. Tal vez esta historia no tenga el final de película que todos queremos. Pero yo ya aprendí que la vida no se trata de finales perfectos, se trata de levantarse cada día y elegir seguir adelante con dignidad. Hoy puedo mirarme al espejo y decir, fui buena madre, no perfecta, pero buena, y eso, nadie me lo puede quitar. Si mi historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, comparte este video. Y si crees que las madres migrantes merecemos respeto y comprensión por todo lo que sacrificamos, deja un comentario. A veces solo necesitamos saber que alguien nos entiende, que alguien nos ve. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme dado este espacio para contar mi verdad. Y si tú también tienes una historia guardada, no te la guardes. Cuéntala, libérala, porque nuestras voces importan, nuestras historias importan, y nuestro dolor merece ser escuchado. Hasta la próxima. Y recuerda, no importa cuántas veces te caigan, lo que importa es cuántas veces te levantas.